Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar no solo en sintonía de su canal 54, sino de su programa Usted Decide, donde marcamos el rumbo de las elecciones del primer domingo de febrero del 2014, en este y nuestro tercer programa. En verdad yo le agradezco que saque su tiempo para en noche de lunes tratar de pensar, tratar de poner atención a los temas que le van a permitir a usted tomar la mejor decisión cuando llegue a la urna, cuando tenga que votar en febrero del próximo año. Porque este es un proceso, como lo hemos venido diciendo en nuestros dos programas anteriores, que no acaba, que más bien va acrecentándose. Porque aquí esperamos tener sentados a los candidatos a diputado, a los candidatos a presidente, presidenta, vicepresidentes. Queremos analizar los temas país. Por eso esta semana y en el marco de este plenario de la Asamblea Legislativa, que es el que nos da cobijo en esta noche de lunes 18 de marzo del 2013, vamos a conversar sobre ese lugar que genera tantas pasiones. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres a lo largo del país desean convertirse en uno de los 57 señoras y señores diputados? Pero ¿cuántos otros dicen, ahí no hacen nada, son unos vagabundos? Y muy poca gente cree en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Pero yo le pregunto, y también yo me hice esta pregunta, ¿usted conoce cómo funciona la Asamblea Legislativa? ¿Es solo las tomas del plenario? ¿O hay trabajo en comisiones? ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? Por eso, después de nuestro corte comercial, nos va a estar acompañando aquí en este plenario legislativo el licenciado Edel Reales Novoa, politólogo con más de 20 años de trabajar en la Asamblea Legislativa, quien nos va a contar un poquito más de la Asamblea Legislativa, de la próxima elección el 1 de mayo, del último directorio de este cuatrienio, también de las reformas que han propuesto los notables y que hace tan solo unos días doña Laura Chinchilla lo remitió con proyectos de ley a esta Asamblea Legislativa que nos cobija esta noche. Así que vamos a un corte y regresamos en Usted Decide, porque recuerde, nadie puede decidir por usted, por su futuro. Usted tiene la responsabilidad de decidir. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Hola amigos de Canal 54, quiero invitarlos para que los jueves de 9 a 10 de la noche nos encontremos en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fay, donde vamos a estar conversando de temas de importancia a nivel cantonal, nacional e internacional, pero lo más importante es su opinión. Recuerde, jueves de 9 a 10 de la noche en vivo y los martes en repetición a las 4 de la tarde aquí en su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Trabajaremos
por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar en su canal 54, hoy noche de lunes 18 de marzo del 2013. Estamos un poquito a la mitad de este mes, un mes especial porque tenemos la Semana Santa, pero aquí en Usted Decide no tendremos problema. Todos los lunes de este mes vamos a tener programa. Ya nos acompaña en el marco de este plenario legislativo el licenciado Edel Reales Novoa, quien tiene más de 20 años de trabajar en la Asamblea Legislativa, politólogo, que le ha tocado ver a distintas personas, hombres y mujeres, pasar por la Asamblea Legislativa. Y de esa vasta experiencia queremos conversar para que usted, que está en casa, que tiene una mala imagen, a lo mejor como la mayoría de los costarricenses de la Asamblea Legislativa, pueda entender el funcionamiento. ¿Y por qué es importante entender el funcionamiento de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que pasa a grandes rasgos? Porque por supuesto que hay temas muy específicos. Porque usted entonces tal vez valore a quién escoge para votar como diputado. A los partidos hasta el día de hoy no sabremos si habrá una reforma constitucional o una reforma en el código que permita el voto preferente como han querido algunos, pero que usted pueda tratar de escudriñar esas personas que ofrecen ir a la Asamblea Legislativa a Cuesta de Moras, qué tipo de trabajo tienen que hacer. Don Edel, muchas gracias por estar con nosotros en Usted Decide. ¿Y cómo ha sido una vivencia de más de 20 años? Hay ciudadanos que no soportan a la Asamblea Legislativa ni 10 minutos en televisión, y usted lleva 20 años de su vida, digamos que la mitad de su vida, trabajando en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha sido esa vivencia? Primero la humana, porque antes de profesional como politólogo, es un ser humano que también escucha lo que dice la gente en la calle. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Fernando. Primero agradecerte la oportunidad de estar en tu distinguido programa y a la teleaudiencia. Evidentemente, sí, la Asamblea Legislativa es un corte transversal de la sociedad. Ahí nos encontramos a todo el mundo. Nos encontramos desde el agricultor, la madre, el abogado, el doctor, el contador, el economista. Y entonces en este centro se unen todos los representantes de la sociedad. Y entonces lo que vemos ahí es lo que tiene el país. Y si a veces no nos gusta lo que vemos ahí, es porque evidentemente tal vez el país no es lo que nosotros quisiéramos que presenta. Pero indudablemente la Asamblea Legislativa será el órgano sobre el cual la democracia como un todo se desarrolla, se fortalece y hace que un país avance hacia decisiones oportunas, necesarias para el desarrollo, o simplemente vaya cimentando elementos que generen crisis como las que normalmente vemos y que cuando la gente ve en la televisión el extracto de la noticia, ¿verdad?, simplemente lo repele, lo vea de mal gusto, o tal vez no entienda que lo que está pasando ahí es un trasfondo político muy complicado y que responde a la realidad social del momento. Edel, cuando nos planteas la representación de todo ese tipo de actores de la sociedad, madres de familia, padres de familia, agricultores, contadores, es claro con esa experiencia de 20 años que lo que se representa en la Asamblea Legislativa es lo que es la sociedad costarricense, porque a veces el ciudadano que está en casa ve las noticias de la Asamblea y dice, uy, es que esos son unos vagabundos, o ¿por qué hablan de esos temas? Pero resulta que además de representarlos por la elección, muchos tienen las mismas características que tienen muchos de los que están en las casas. Así es, don Fernando, así es. Evidentemente, el diputado, ¿verdad?, es un ser humano como cualquiera de nosotros que vive, ¿verdad?, que vive de su comunidad, que vive de su familia y le afectan los problemas que nos afectan a todos de manera ordinaria. Y cuando uno ve al diputado expresándose en el pleno,
formalmente donde la televisión comúnmente toma, ¿verdad? Está expresando muchas veces la necesidad particular, ¿verdad? Porque hay una carencia que tiene que expresar, pero también lo recoge lo que su pueblo, lo que su comunidad le indica que debe expresar. Y entonces, ¿por qué? Porque él es el reflejo de esa comunidad que votó por él. Y entonces este diputado lo que expresa muchas veces es lo que no queremos escuchar. Y por eso no nos gusta el discurso político de algunos diputados que nos machacan diariamente lo malo que están algunas cosas, algunas pequeñas cosas de nuestro país, y que no quisiéramos que nos dijeran en la cara que tenemos un país que, aunque tiene cosas buenas, tiene algunas falencias que son complicadas de resolver. Hay algo interesante. La gente dice, esos vagabundos o vagabundas que se están robando el dinero, casi siempre son valoraciones despectivas. Claro. Pero yo tengo una curiosidad. Esos diputados, hombres y mujeres, que a lo largo de 20 años usted ha conocido a muchos, llega un momento en que se sienten frustrados, porque eso es curioso, la gente dice es que ganan bien, tienen un montón de prerrogativas, pero no conocen esa parte humana del diputado que a lo mejor, o diputada, llegó con un proyecto y se dio cuenta que la Asamblea Legislativa era otra cosa, al igual que le pasa a muchos de los que están en la casa. Así es. Los diputados llegan con sus proyectos, con sus ideas, con las necesidades de sus comunidades, pero se enfrentan a una realidad que es que hay 57 pares iguales, ¿verdad? Los 57 diputados tienen iguales derechos, iguales obligaciones, y entonces a la hora que plantean sus necesidades, se plantean con las necesidades de otros diputados de otras comunidades. Uno pone siempre el ejemplo de que a veces el diputado lucha por la autorización de la cancha de fútbol o del parque de niños de su pequeña comunidad. Y posiblemente el diputado de Limón o de San Carlos, que está muy preocupado con la necesidad de su comunidad, le cueste mucho explicarle al diputado de San José o al diputado de otra provincia que también tiene necesidades iguales que su proyecto es prioritario sobre ese. Entonces eso evidentemente ofusca al diputado, porque los proyectos de ley, que a veces son muy sencillos, se enmarañan, ¿verdad?, en las grandes decisiones del país, porque a esto hay que sumarle que también el Poder Ejecutivo tiene prioridades importantes, y entonces esas prioridades opacan o tienen prioridad sobre los proyectos de ley o sobre las iniciativas particulares. Entonces nos encontramos, por ejemplo, asambleas legislativas que dedican 4 años a tramitar un tratado de libre comercio, porque hay una prioridad del país de establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, y toda su agenda de implementación, y todas estas necesidades, ¿verdad?, de las comunidades fueron abandonadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el diputado rural, principalmente, que es el más afectado, de llegar a su comunidad y decirle, mire, no he podido en 3 años, ¿verdad?, hacer que se haga el traspaso de este terreno para hacer la escuela, para hacer el Censinay? Perdón la interrupción. Hay diputados que sienten tal grado de frustración que quieren irse a mitad de periodo de la Asamblea Legislativa. Ah, no, al mes. ¿Al mes? Al mes, porque se enfrentan a una maraña judicial, legislativa, complicadísima, ¿verdad? La agenda parlamentaria es una cosa muy complicada. Vamos a ver, podemos empezar. El orden del día del plenario ronda alrededor de 200 asuntos. 200 asuntos que se tienen que ver en orden cronológico de presentación. Entonces, el tema de un diputado, que es muy importante, vuelvo al ejemplo, para él tendrá que esperar mucho tiempo para ser discutido, y que cuando llegue ese momento de discutirse en el plenario, ¿verdad?, es muy probable que exista una prioridad nacional. Hay una huelga, está los taxis, está el tema de los combustibles, está el tema del tipo de cambio, está el tema de los capitales golondrina, está el tema de los tratados de libre comercio, y entonces el diputado se da cuenta en menos de 15 días, ¿verdad?, la frustración y lo complicado que es, ¿verdad?, poder tramitar leyes de cosas sencillas que benefician a las comunidades, ¿verdad? Y esto mucho es lo que planteaba ahora que posiblemente conversaremos, el tema de los notables, de que hay que crearle a la Asamblea Legislativa mecanismos de flexibilidad que le permitan a este órgano deliberativo tomar decisiones. Vamos a entrar más adelante a ese tema, pero
20 años, decía Gardel, que no eran nada. Sin embargo, son 5 periodos legislativos. Es encontrar una época de un bipartidismo a un multipartidismo. ¿Cómo marca también en la vida de los diputados ese cambio? Porque yo me imagino que hay diputados que llegaron, o diputadas, con la historia que les contó alguien de cuando eran solo 2 partidos hegemónicos, y ahora se encuentran con una realidad de 8 partidos, de los unipersonales con su agenda, con la capacidad, como José María Villalta del Frente Amplio, de parar o no algún proyecto que esté contrario a su agenda, aunque una mayoría pueda decir que es agenda país, por poner un ejemplo. ¿Cuánto marca también eso? Porque es importante que la gente que está en casa tenga la oportunidad de alguien que ha vivido de cerca esa burbuja, como llamo yo, que es la Asamblea Legislativa, ese marco de realidad que fue una asamblea bipartidista a una multipartidista. Eso es otros elementos, hablando del tema de los diputados, cómo los frustra y cómo la Asamblea Legislativa se paraliza, que marcan la realidad que tenemos. La Asamblea Legislativa está estructurada a lo que se conoció como un bipartidismo, o sea, el partido, normalmente fue el Partido de Liberación Nacional, el partido más consolidado, y agrupaciones que se fueron aliando en su momento, la Coalición Unidad, Partido Unidad Social Cristiano, a lo que hoy tenemos hoy día, que es un asunto de multipartidismo o pluripartidismo, que lo que hace es que tengamos un crisol, ¿verdad? Un abanico de visiones, desde una izquierda moderada, que es el caso de Villalta, hasta el movimiento libertario, que nos da una derecha que también es moderada, ¿verdad? Pero a la hora de resolver un problema, tenemos que enfrentar esa gama de visiones de Estado, ¿verdad? Y entonces, claro, evidentemente nos hace y nos plantea otro problema más. ¿Cómo negociamos o cómo los grupos de presión y los diputados y los grupos particulares negocian frente a esta nueva panorama político? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Asamblea Legislativa responde a la sociedad. Y yo tengo un ejemplo muy sencillo. Mire, hace 20 años, 20 y pico de años, perdón, 30 años más, existía una institución que se llamaba el ITCO. ¿Verdad? Creo que fallé, como 40 años el ITCO, porque había una necesidad social de colonizar la tierra. La Asamblea Legislativa se da cuenta que hay que avanzar y transforma esa institución en el IDA, porque esa tierra que se colonizó hubo que desarrollarla. Hoy día esa institución se transforma en el INDER, porque ya nos damos cuenta de que esa tierra ya no es colonizarla, ya no es desarrollarla, sino que hay que darle al Estado toda una estructura para que este sector productivo agrícola tenga acceso a mercados. Pero entonces, en esta transformación, en esta visión, nos encontramos también conceptos ideológicos y filosóficos, porque hoy día yo podría decirle, no, yo no quiero que se colonice tierra, sino yo quiero que se concesione la tierra. Y eso es otro concepto ideológico. Yo no quiero que la tierra se regale, yo quiero que el proceso se licite. Es otro concepto ideológico. Y aquí nos enfrentamos a la derecha y nos enfrentamos a la izquierda. Y aquí le va a decir tal vez el diputado Villalta, no, démele tierra al agricultor, porque necesitamos que produzca. Y alguien de más derecha le dice, no, démosle una concesión para que produzca, pero la tierra es del Estado y que sobre eso me pague impuestos y servicios. Muy interesante esto que don Edil Reales Novoa, politólogo, asesor en la Asamblea Legislativa por más de 20 años, nos permite para ahora cuando vengamos de nuestro corte comercial, de la importancia, porque usted a lo mejor en casa, y a mí que me interesa saber esto de la Asamblea Legislativa, y es que esto le va a permitir a usted tener mayores elementos a la hora de decidir si usted cree que es conveniente que muchas fuerzas políticas estén representadas en la Asamblea Legislativa o sean pocas. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí en su canal 54 a su programa Usted Decide. Si usted no decide, otros lo harán por usted.
Trabajaremos por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Televisión digital con Teleplus Digital. Llame ahora mismo al 2286-3344 o a nuestra nueva central 905-123-4567. Llamada sin costo adicional. Televisión digital desde 9,000 colones al mes, con cobertura en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Zona Atlántica y todo el Valle Central. Teleplus Digital, calidad impecable, a un precio increíble. Hola, en Cope Servidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Trabajaremos por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar aquí en su programa Usted Decide en Canal 54. Invitarlos para que nos sigan también por medio de la señal en internet www.radiocr.net y muy próximamente www.usteddecide.tv, para que puedan no solo ver el programa, ver los programas anteriores y futuros, sino también para que usted pueda estar leyendo noticias, conociendo propuestas. Esperamos tener una página web que le permita a usted informarse para tomar la mejor decisión en febrero del 2014. Igualmente hemos querido venir insistiendo durante todo este mes de marzo con un video muy corto sobre qué es la democracia. Con don Edel Reales, asesor de la Asamblea Legislativa, hemos venido hablando de lo que es la Asamblea Legislativa como reflejo de la democracia. Pero pongámosle atención por un par de minutos a este video del Tribunal Supremo de Elecciones sobre qué es la democracia y regresamos aquí en el marco del plenario legislativo para poder seguir conversando con nuestro invitado sobre el primer poder de la República. Voto. Elecciones. Ciudadanos. Ciudadanas. Representantes. Derechos. Responsabilidades. Respeto. Convivencia. Libertad. Paz. Democracia. ¿Vos sabes qué es realmente la democracia? Bueno, pues para mí la democracia empieza en la familia, cuando nuestros padres nos respetan y nosotros a ellos, cuando nos enseñan que tenemos derechos y responsabilidades. Sí, pero la democracia también es una forma de convivencia y de respetar a los demás, por más distintos que seamos. Por eso, somos un país democrático, libre y pacífico. Y eso no es casualidad. Es el resultado del esfuerzo de muchas personas que nos dejaron la mejor herencia. Como tu abuelo. Hey, vos también vivís la democracia. Cuando salgas del cole, ¿qué quieres ser? ¿Maestro? Tener tu propia familia. ¿Informar? ¿Te gustaría seguir estudiando? ¿O curar a las personas? ¿Cultivar la tierra? ¿O construir edificios? ¿O bailar? Eso te encantaría, ¿verdad? A vos también te encantaría. ¡Claro! Lo importante es que si realmente lo querés hacer, podés hacerlo. Pues esto es democracia. Poder escoger lo que queremos hacer
y saber que en Costa Rica tenemos oportunidad de lograrlo, sin importar nuestra edad, nuestro género, nuestras necesidades especiales, el lugar donde vivimos o nuestra condición social. ¿Y vos qué? ¿Vivís la democracia o dejás que te la cuenten? Bueno, importante, ¿verdad? Todo lo que es la democracia. Usted a lo mejor no le presta atención y cree que es exclusivamente ir a votar. Por supuesto que es importante ir a votar, pero también es de suma importancia que usted pueda escoger de la mejor forma a quien lo representa. Por eso conversamos con nuestro invitado, el licenciado Edel Reales Novoa, quien tiene más de 20 años de trabajar en la Asamblea Legislativa. Don Edel, hablábamos en ese primer bloque de que los diputados llegan a representar intereses. Y yo quisiera unirlo al nombre de este programa de Usted Decide. Posiblemente cada ser humano, cada ciudadano costarricense tiene temas en específico que le interesan. Así es. ¿Cuánto debería de identificar a quienes lo van a representar? Porque a veces no saben o se quejan. Yo en el primer programa mencionaba el caso de don Justo Orozco. Puede ser que a uno no le guste la propuesta de don Justo Orozco, pero yo estoy convencido que los creo que 20 o 21,000 que votaron por él por llevarlo a la Asamblea Legislativa están más que satisfechos porque los representa en su pensamiento. ¿Cómo hace un ciudadano para sentirse representado en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo considera usted con esa experiencia de 20 años en la Asamblea Legislativa? Bueno, Fernando, me parece que la única forma de saber eso es participar directamente en los procesos electorales. Y cuando digo participar directamente en el proceso electoral, no es ir a lo que se conoce comúnmente como politiquear, ¿verdad? Ir a pegar banderas, ir a acompañar al candidato síndico, de regidor, de diputado, o al ir a las plazas públicas. No, es informarse. El ciudadano, su labor es informarse, es darle seguimiento a lo que pasa. Y hay muchas formas. Un programa como este suyo, Fernando, es un mecanismo de excelencia para enterarse de lo que opinan los diputados, los candidatos a diputados, pero el ciudadano debe estar atento a los medios de comunicación, noticias, periódicos y participar activamente. Y cuando digo participar activamente es ir y buscar en ese meeting, en esa reunión política y preguntarle al candidato, el regidor de su comunidad. Yo siempre le digo a los estudiantes de la universidad, digo, ¿ustedes conocen quién es su síndico? Nadie conoce quién es el síndico. A veces ni el alcalde. Ni el alcalde, pero digamos el síndico porque ese es el que representa los intereses de su comunidad. De su barrio. De su barrio, ¿verdad? Un ejercicio que uno que tiene que hacer es ir y conocer al síndico, por lo menos, y saber qué es lo que piensa, porque esa persona le afecta, como usted lo indica, lo que pasa en mi barrio. Él va a decidir si hay alumbrado público en el parque o si hay aceras nuevas o si hay guardias, etc. Entonces, el ciudadano debe participar activamente, porque si no participa activamente, le pasa el tema de don Justo Orozco y como otras representaciones. Delegan en otros esa representación. La persona cuando no vota, cuando se abstiene a votar, delega en un pequeño grupo la decisión de elegir a los representantes de la colectividad. Y ahí es un grave problema para la democracia. Cuando la sociedad no participa activamente en los procesos electorales, delega en pequeños grupos qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Y entonces ahí es donde usted se siente que lo que pasa en la Asamblea Legislativa es distinto a los intereses. Yo le apuesto que al electorado no está en su agenda los tratados de libre comercio. Bueno, pero los grupos que llevan los diputados o los partidos políticos sí están comprometidos posiblemente con esas agendas comerciales. Pero don Edel, se plantea el escenario de que hay que participar, que hay que informarse. Uno siente cuando habla con la gente en la calle que la información que hay de lo que pasa en la Asamblea Legislativa es una información que motiva a no participar, a no querer decidir. Pero yo tomo las palabras de una periodista que hace un par de semanas veía en televisión que decía, no hay que creerle a los medios de comunicación todo lo que dicen. ¿Cuánto conoce en verdad la gente la realidad de lo que pasa en la Asamblea Legislativa?
Porque por supuesto, si nos atenemos al medio de comunicación, si usted se atiene a usted decide que aunque estamos tratando de darle la información valiosa, se queda solo con lo que está aquí, no profundiza, y muy posiblemente o salga convencido de que hay que participar o sienta después del programa del día de hoy, no, que los diputados en realidad no hacen nada y que es mentira lo que estamos diciendo nosotros. ¿Cuánto tiene y cuánta facilidad puede tener un ciudadano de saber lo que pasa en la Asamblea Legislativa para poder participar y tomar buenas decisiones? Bueno, en estos momentos hay muchos mecanismos. Digamos, la Asamblea Legislativa hoy día cuenta con sistemas de información muy públicos, son públicos, ¿verdad? Siempre han sido públicos, pero hoy día se cuenta con el tema informático que es mucho más accesible. O sea, desde una computadora, desde su casa, usted puede tener acceso a las actas, a los informes técnicos, a la discusión de los temas. Hay videos, hay un montón de elementos que la misma Asamblea Legislativa produce, ¿verdad? Que son elementos que le ayudan a la persona a decidir y a informarse. Los medios de comunicación, usted sabe evidentemente que responden también a algunos tipos de visión y qué información se debe transmitir, y no necesariamente lo que transmiten todos los días sea lo que es la realidad total de esa noticia, ¿verdad? Pero sí, el ciudadano hay que buscar mecanismos. Yo no puedo dar al ciudadano una receta mágica de dónde está esa llave mágica que le permite a usted como ciudadano poder informarse de lo que pasa internamente en la Asamblea Legislativa. Hay muchas formas, ¿verdad? Pero sí estoy convencido de que uno tiene el mecanismo originario, que es la elección. Entonces yo sí estoy convencido de que el ciudadano debe estar informado de cuáles son los candidatos de su comunidad, tanto del nivel más bajo, síndicos, y de los diputados, ¿verdad? Porque a eso sí tengo acceso. Perdón, y en esta elección, que no tendremos elecciones de regidores ni de síndicos, sino de diputados y de presidentes, puede ser un ejercicio aún más fácil de tratar de ir a ver, que aunque usted no puede votar por candidatos en específico, sí puede tratar, más ahora que tendrán muchas páginas en Facebook y página web, qué opinan de ciertos temas y preguntarle qué opinan de la infraestructura, del tema de educación. Bueno, si usted está interesado sobre sociedades de convivencia, ¿qué piensa cada diputado? Para que entonces usted decida si vota por esa papeleta de ese partido o no, o si hay más diputados que favorecen lo que usted piensa o no. Pareciera que es más sencillo todavía hasta para esta elección al no mezclarse procesos. Sí, este proceso de elección va a ser mucho más sencillo. O sea, el electorado tiene mucho más focalizado, mucho más claro a quiénes hay que elegir, ¿verdad? Tenemos diputados y presidente y sus vicepresidentes, ¿verdad? Entonces, es muy fácil para el electorado poder acudir desde su comunidad y buscar, ¿verdad?, esas personas, porque se van a dar a conocer, o sea, no son personas que están ocultas. Uno en las comunidades los ve, uno ve la publicidad, ve en la calle, los reconoce porque se van a mostrar a su electorado. Y además en esta elección van a tener que hacer un doble esfuerzo porque ya no tienen el apoyo de las bases municipales que le ayudaban porque tenían un interés de convertirse en regidor o alcalde. Exactamente, ya el diputado le va a tocar, digamos, o el que pretende ser diputado le va a tocar trabajar un poquito más con esa estructura partidaria, por así decirlo. Y entonces uno como elector tiene esa llave, ¿verdad?, para ir y cuestionar. Y cuando digo cuestionar es analizar y preguntar claramente qué es lo que él piensa sobre distintos temas, porque, insisto, si no participamos, menor cantidad de personas van a votar y menor cantidad de personas van a decidir. Porque además eso es una frase importante que dice usted, Edil, es cuestionar, no juzgar, es cuestionar, lanzar preguntas, cuestionamientos en el buen sentido de la palabra. ¿Qué piensa un candidato a diputado o a diputada de X tema? Y en este tema de elegir también, para terminar de cerrar este segundo bloque, Edil, el 1 de mayo hay una última votación en la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto incide en quién vaya a ser el presidente de la Asamblea Legislativa en lo que va a ser el manejo de la campaña rumbo a las elecciones de febrero? Porque alguien podría decir, no, da igual quien quede presidente de la Asamblea Legislativa. Usted que conoce allá adentro, ¿cuán mentira es eso? ¿Cuán importante es para los candidatos a la presidencia y para el último año de gobierno quién quede como presidente en la Asamblea Legislativa? Importantísimo. La presidencia de la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, se marca o lo que se realiza simplemente es en la dirección del debate como tal, genera, ¿verdad?,
en esa conducción del debate la posibilidad de que se discutan proyectos de ley, tanto del interés del Poder Ejecutivo, del gobierno, ¿verdad? Pero también de las necesidades que hay que corregir para el próximo gobierno. Y es muy probable que, digamos, del candidato del oficialismo, Johnny Araya, buscará presionar porque algunos de los diputados que le dieron su adhesión originaria, ¿verdad? Los que impulsaron primeramente esa adhesión, sean los llamados a dirigir el Congreso para que le garanticen en esta última etapa final de gobierno aprobar la mayor cantidad de legislación posible que le permita al nuevo gobierno, ¿verdad?, tener menos problemas que resolver. Estamos hablando que don Johnny Araya estaría pensando que en alguno de esos 5 diputados que al principio le dieron la adhesión antes de que don Rodrigo Arias dejara la carrera presidencial pueda ser el próximo presidente de la Asamblea, previendo que si llega a ser presidente de la República, el escenario que le dejen del marco jurídico del país sea el más adecuado. Por supuesto. Pero además eso implicaría valoraciones políticas del discurso. ¿Sería diferente para Johnny Araya si el presidente de la Asamblea fuera alguien de oposición? Usted que ha estado ahí en cuanto al discurso, casi siempre hemos tenido también muchos años de Asamblea Legislativa en que el partido de gobierno es el que tiene el presidente de la Asamblea. Ahora, este año fue la excepción, bueno, este periodo, primero con don Juan Carlos Mendoza y ahora con don Víctor Emilio Granados con un apoyo de Liberación. Pero para que la gente pueda entender ese punto, ¿cuánto marcaría la campaña política desde su óptica o es intrascendente desde la perspectiva de la campaña? Me parece que es intrascendente. Vamos a ver en qué sentido. Hace 20 años con un bipartidismo posiblemente ese discurso sí iba a ser más marcado. Pero hoy día el candidato o los candidatos que lleguen a la recta final de las elecciones tienen que entender que la Asamblea Legislativa es un conjunto de muchos partidos políticos y que son partidos políticos minorías. Ya no tenemos mayorías en la Asamblea Legislativa. Entonces, evidentemente, si queda un diputado presidente del partido de gobierno, el Partido de Liberación Nacional, las cosas deberían caminar en función a esos metas o principios. Pero si el presidente es un diputado de oposición, ¿verdad?, y este diputado de oposición actúa conforme a normas básicas, ¿verdad?, porque podríamos encontrarnos un diputado de oposición o un presidente que se oponga totalmente, y ahí sí coincido con usted que el discurso podría ser mucho más confrontativo, pero si es un diputado de oposición, como el caso de don Víctor Emilio, que lo ha hecho, me parece bien, porque ha generado algunos consensos y ha tratado de que las cosas caminen de la mejor manera, ¿verdad? Yo no creo que incida mucho en eso. En todo caso, la Asamblea Legislativa es una caja de Pandora, en lo que hoy es bueno, al día siguiente no es bueno, y lo que hoy es bueno, mañana es muy bueno, y al día siguiente vuelve a cambiar. Entonces no tenemos recetas mágicas, en la Asamblea Legislativa no hay recetas mágicas y que volvemos al punto anterior o al punto original de nuestra conversación y eso ofusca mucho al diputado, ¿verdad? Porque las cosas son cambiantes, porque hay temas nuevos, hay temas novedosos, hay nuevas necesidades. Pero en relación con la campaña yo siento que esto no va a afectar mucho, siento que las cosas van a mantener su misma dinámica, dinámica lenta, ¿verdad? Hay que entender que la Asamblea Legislativa es una dinámica lenta, muy pausada, y que el candidato o los candidatos que se presenten tienen que entender esta realidad y que esta realidad posiblemente se repita en el próximo proceso electoral. ¿Por qué? Porque la representación que está ahí es muy difícil que cambie, producto de lo que hablábamos anteriormente, que la gente no quiere participar. Bueno, tenemos que ir a nuestro último corte comercial. ¿Qué cambios ocupa la Asamblea Legislativa? Los notables manifestaron una serie de puntos para modificar. También la señora Presidenta de la República le entregó a diputados de distintas fracciones las iniciativas que espera se conozcan en estos temas y que podrían algunas llegar a un referéndum. Cuando regresamos, conversamos con nuestro invitado sobre estos temas en la parte final de su programa Usted Decide. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted.
Trabajaremos por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Trabajaremos por una Costa Rica más educada y más preparada. Más de 95,000 jóvenes recibiendo educación técnica. Más del 90% de los centros educativos con acceso a Internet. Más de 300,000 estudiantes con becas de los programas Avancemos y FONAVE. Más de 1,000 proyectos de infraestructura educativa realizados. 37 nuevas escuelas y colegios. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. Promoción del mes. Pague hoy 19,000 colones y vuelva a pagar la primera mensualidad hasta el mes de mayo. A partir de ese mes paga 11,000 colones mensuales con 35 canales digitales. Promoción para el gran área metropolitana, Río Frío, Guapiles y Sarapiquí. Suscríbase ya, 2286-3344 o 905-1234567. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar en su programa Usted Decide. Por supuesto, iniciamos esta semana con este lunes 18 de marzo. Invitarlos para que este miércoles 20 pueda estar acompañándonos Conociendo China a las 9 de la noche, el jueves en la esquina del parque y el viernes la calle del recuerdo, viernes 21. Así que tenemos toda la semana para estar disfrutando aquí en su canal 54 y agradecerles de verdad la sintonía que han tenido esta noche con nosotros para empezar lunes con este tercer programa de Usted Decide. ¿Por qué es importante votar? Lo hemos venido recalcando en los dos primeros programas y hoy no es la excepción. Póngale atención a este video del Tribunal Supremo de Elecciones. Y también hago la aclaración, este programa no es un programa del tribunal, pero sí creemos firmemente en la labor que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Por supuesto, con seres humanos que pueden cometer errores, pero que buscan la pureza del sufragio, que buscan procesos electorales limpios y también, de manera importante, y desde hace un tiempo para acá, formativos. Por eso, ¿por qué es importante votar? 2 minutos y regresamos a Usted Decide. Participación ciudadana. Padrón electoral. Voto. Cédula. Escoger. Democracia. Derechos. Elección. Comunidad. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a votar? Claro que voy a votar. Si no lo hago, otros van a escoger por mí. Por eso mismo, cada vez que puedo participo. Esa es la razón por la que estoy en la Asociación Deportiva del Barrio y hasta en el proyecto de reciclaje. Tenés razón, todos tenemos que participar y votar, porque la democracia solo es posible si con nuestras acciones demostramos que creemos en ella. Claro, por eso yo conozco muy bien mis derechos y también mis responsabilidades como ciudadano costarricense. Estoy en el padrón electoral y voto, y sé que si me decido puedo llegar hasta ser presidente de la República de Costa Rica. ¿Vos votarías por mí?
Por supuesto. ¿Te acordás en la escuela cuando estuvimos en el gobierno estudiantil? Hicimos muchas cosas, ¿te acordás? Claro que me acuerdo. Éramos unos chiquillos, pero todos participábamos y aprendimos muy bien a hacer valer nuestra opinión y a respetar las ideas de los demás. De hecho, fíjate que hoy venimos a votar y lo hacemos con la misma confianza y respeto que cuando estábamos en la escuela. Esto es la participación ciudadana. Son todas las actividades obligatorias y voluntarias por medio de las cuales participamos en la elección de nuestros representantes y en la construcción de una comunidad segura y a la que estamos orgullosos. ¿Y vos? ¿Vivís la democracia o dejas que te la cuenten? Interesante, ¿verdad? A lo mejor usted se queda con aquella vez que votó en la escuela, que votó en el colegio. No, hay una votación importante. El primer domingo de febrero usted tiene que salir a votar, porque nadie puede decidir por usted el futuro del país, el futuro de sus hijos. Usted tiene que decidirlo. Por eso en esta noche hemos venido conversando con nuestro invitado, el licenciado Edel Reales Novoa, quien tiene más de 20 años de trabajar como asesor en la Asamblea Legislativa. Y mencionábamos para este bloque final que los notables han planteado una serie de cambios, de reformas que deberían hacerse para el buen funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Don Edel, algunos dicen que deberíamos de cambiar de sistema, de presidencialista a semiparlamentario. Usted, que además de trabajar en la Asamblea Legislativa se ha formado y ha tratado de enterarse con derecho comparado sobre otros parlamentos en el mundo, ¿generaría en realidad un cambio para el país pasar del disque sistema presidencialista al semiparlamentario que se plantea? Eso marca una gran diferencia de lo que vaya a ser el trabajo de la Asamblea Legislativa y especialmente de lo que llaman la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Bueno, el paquete que plantean los notables, ¿verdad?, es toda una estructura, un cambio, como usted lo dice, Fernando, de lo que tenemos hoy, un sistema presidencialista a un sistema semiparlamentario, ¿verdad?, un híbrido. Cambia totalmente la estructura, y pienso que es un tema que los futuros legisladores van a tener que valorar con detenimiento y madurar esta decisión, si es conveniente o no para el país. Tradicionalmente, históricamente, los parlamentos en todo el mundo le deben siempre a la sociedad. Usted ve en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en el mismo Estados Unidos, el Congreso le deben siempre a la sociedad. El Parlamento, por naturaleza, generalmente va atrasado, ¿verdad?, a las necesidades de esta sociedad. Entonces, los sistemas políticos tratan de crear los mecanismos que le permitan a estas instituciones como el Parlamento, la Asamblea Legislativa, tratar de sintonizarse con la realidad. Pero indistintamente el sistema político o lo que se plantea, lo que describen los notables, me parece que es un tema que sí hay que darle análisis y pronto. La Asamblea Legislativa ha entrado en una etapa de anquilosamiento, por así decirlo, o sea, de entrabamiento, que hace que el procedimiento sea muy lento, sea muy tedioso, sea muy formalista, y a veces nos ocupamos mucha parte en la parte de la formación de la ley, de esa formación, y no llegamos a la etapa final. O sea, nos quedamos mucho en el procedimiento y el resultado final no es, ni se da en algunos casos, y a veces tampoco es el deseado, porque cuando llega ha pasado mucho el tiempo ya. Exactamente. Entonces, una propuesta tan sencilla como plantean ellos es, que los proyectos de ley tengan trámite y tengan fecha de votación. Un proyecto de ley inicia hoy y sabemos que se vota en 6 meses. Afirmativo o negativamente. O negativo. Y ya en el consenso político, ya los partidos determinarán si aprueban o no esa iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero a mí me parece sano para la democracia y además para el electorado que vota por un partido político que le establece una promesa electoral, que este partido o este gobierno plantee su propuesta, la plantea el electorado, la plantea en la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley que tiene un plazo de votación, y él sabe que entró en mayo y él sabe que en diciembre ya tiene aprobadas sus leyes con las cuales se comprometió con el pueblo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día entra un gobierno, presenta sus propuestas, pasan 2, 3, 4
y te terminó el gobierno y la propuesta o la solución que había prometido en campaña, que la había defendido, por lo cual la gente ha ido a votar, no se pudo votar. No se pudo llevar a cabo de manera efectiva. Y entonces, claro, eso crea lo que hemos venido hablando, de que una frustración del ciudadano porque ve que esa Asamblea Legislativa no responde a las necesidades. Y claro, es muy fácil decir esto cuando se encuentra una Asamblea Legislativa que su procedimiento impide que las cosas avancen. La semana pasada yo le hacía una pregunta al otro politólogo, al licenciado Sergio Araya, y le decía, la solución es pasarnos a un sistema semiparlamentario o volver al bipartidismo, porque se habla mucho de los cambios, pero hay otro sector que dice que el problema lo dio la división de tantos partidos políticos. ¿Qué piensa usted de eso? Porque usted lo ha vivido ahí en la Asamblea Legislativa. Uno dice que difícilmente se puede hacer un cambio a la historia, pero igual solo los ríos no se devuelven. Y además nuestro país ha sido muy característico en dar giros extraños. ¿Sería solución volver al bipartidismo? Bueno, como pasa en España con un bipartidismo, como pasa en los Estados Unidos con un bipartidismo. Hay que entender que el fenómeno del bipartidismo al multipartidismo, ¿verdad?, son fenómenos, son momentos históricos que viven los países. Es importante entender que como lo dije al inicio, lo que pasa en la Asamblea Legislativa es un corte transversal de la sociedad. Y si hoy día tenemos multipartidismo es porque tenemos muchos criterios, ¿verdad? Y entonces la gente se siente representada con distintos sectores. Es probable que si este fenómeno de multicriterios, de multiopciones, no se confluya en un país tan chiquito como el nuestro, en el cual somos muy poquitos, y creo que gracias a nuestro entendimiento, nuestra capacidad de análisis, de razonamiento, podemos llegar a acuerdos. ¿Por qué no podría llegarse en un futuro a agruparse dos grandes grupos, ¿verdad?, en busca de la gobernabilidad del país, ¿verdad? Es probable. O sea, hay que entender el bipartidismo no como los pactos políticos Figueres Calderón, ¿verdad?, sino hay que entenderlo como un fenómeno político de representación, y hoy hay que entender que también hay pactos. O sea, el gobierno, que es una minoría parlamentaria, negoció en el primer momento con el Movimiento Libertario. Esa negociación falló, después se negoció con el Partido Acción Ciudadana para el paquete tributario, esa negociación falló, se negoció ahora con el Partido Accesibilidad sin Exclusión para el directorio, y ya esta negociación parece que está fallando, y ahora en vísperas de este 1 de mayo parece que el partido de gobierno tiene que volver a sentarse a ver en esa representación con quién vuelva a negociar. Entonces, esto del bipartidismo me parece a mí que es una opción, ¿verdad? Pero posiblemente tengamos 2 periodos más, este periodo y otro más, de multipartidos, porque hay muchas opciones. Nos gana el tiempo y nos quedan 3 minutos de programa. Y hay uno de los temas que plantean los notables y que lo recoge la propuesta de doña Laura Chinchilla, y es la posibilidad de reelección del diputado hasta por 3 periodos, claro, haciendo carrera parlamentaria. ¿Esto usted cree que permitiría que la ciudadanía pueda sentir que la Asamblea Legislativa trabaja mejor? Sería un elemento que fortalecería. Y es claro, porque el diputado, cuando ingresa a la Asamblea Legislativa, se da cuenta que es un lugar muy complicado, y al final, cuando va saliendo, en el 3er, 4.º año, ya va entendiendo la mecánica y la dinámica del poder de negociación, porque como decíamos al inicio, son 57 iguales. Entonces, en un proceso de reelección continua, le garantizaría al diputado en el siguiente periodo, que ya ha aprendido, ¿verdad?, a punta de palo, de golpes muy duros posiblemente, le tendrá la posibilidad de ya tomarle un ritmo mayor a la dinámica parlamentaria y poder potenciar las respuestas a las comunidades. Y claro está, si el diputado no sirvió, el electorado al año siguiente, al proceso siguiente, le va a quitar el apoyo. Entonces tampoco significa que va a ser potenciar diputados permanentes, ¿verdad? No, porque además se establece el mecanismo de poder revocarle su mandato al poco tiempo si hay una cantidad de electores de la comunidad insatisfechos. Exactamente. Entonces,
¿Es un mecanismo que le ayuda al diputado a potenciar mejor sus necesidades? Por supuesto que sí, a la comunidad, pero también existen mecanismos de contrapesos que le permiten a esta comunidad decir, no, si esa persona que está ahí no sirvió, la quitamos, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos, como lo veníamos al inicio, facilitan el fortalecimiento de la democracia, que al fin y al cabo lo que estamos aquí, todos esos procesos potencian y fortalecen la democracia. Y no podemos dejar de lado que eso es lo más importante que está ahí. Si eso no se fortalece, ¿verdad? Tenemos distintos fenómenos en la América Latina que nos pueden mostrar cómo un país que no protegió su democracia llega a algunos extremos que no son los más recomendables. Don Edel, agradecerle porque haya estado en esta noche de lunes con nosotros. Yo espero que durante esta trayectoria hacia los 50 programas que esperamos hacer pueda volver a acompañarnos, porque es importante que la gente entienda lo que pasa en la Asamblea Legislativa y además el análisis político que le deja a usted más de 20 años de experiencia en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Fernando. Encantado de poder participar aquí nuevamente y motivando. Yo entiendo el programa suyo, que es un gran esfuerzo, pero insisto, la democracia se fortalece con la participación de cada uno de nosotros. Usted, yo, los que estamos aquí, somos los que potenciamos la democracia. Si no hacemos ese ejercicio, posiblemente nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina situaciones que no sean las que queramos para nuestro país. La próxima semana, lunes 25 de marzo, va a estar con nosotros el licenciado Daniel Calvo, también politólogo, joven que tomaron la iniciativa de querer hacer algo, y vamos a hablar del Pacto por Costa Rica, ahora que don Edel nos hablaba de pactos, donde buscan que los grandes líderes del país puedan adoptar las reformas necesarias para mejorar la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Así que el próximo lunes, cuando sean las 9 de la noche, usted está invitado para estar en su canal 54, en su programa Usted Decide. Y se lo reafirmo, que nadie decida por usted. Fórmese, como decía don Edel, busque la información, escudriñe las propuestas a lo largo de estos meses rumbo a febrero, porque si usted no decide, otro lo va a hacer por usted y después no hay derecho a quejarse. Que pase una feliz noche, feliz semana. Hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.